Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una ocasión estaba reunido con algunos amigos, conocidos, y me dicen: Padre, vamos a hacer una oración antes de empezar una reunión. Y alguien comentó allí en el grupo, dice que rece fulanita, porque le dije a alguien: reza tú. Y dice: yo no sé rezar, yo no sé qué decir. Y le dije: no, tú expresa lo que hay en tu corazón. No, mejor que rece sutanita o fulanita, porque ella reza muy bonito, reza muy bonito. Y el rezar bonito, le dije: ¿qué significa? No es que le salen las palabras automático y pues habla, reza muy bien. Y les dije que era el rezar bien. El rezar bien era que podía decir muchas palabras, que podía hacer una oración larga, sin detenerse y decir: wow, ¿de dónde aprendió a rezar así? Y yo creo que esto nos puede suceder a nosotros, creer que la oración que se hace con euforia, que se hace con gritos o con pasión, es la oración más bonita. Y tenemos que tener cuidado. Yo creo que hoy la palabra de Dios, Jesús, nos da una recomendación, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Tiempo de Cuaresma, el tiempo especial que Jesús nos da unas herramientas para poder vivir nuestra conversión de vida. Y la iglesia nos insiste también, esa enseñanza de Jesús con todos sus hijos e hijas de la iglesia, que es precisamente, hemos estado reflexionando sobre el ayuno, la ayuda a los demás, cómo ayudar, de qué manera, de qué forma. Hoy nos va a recordar otro de los elementos o herramientas que son importantes para vivir una conversión en nuestra vida, es la oración. La oración. ¿Y qué nos habla hoy precisamente Jesús? Comienza hoy diciéndonos a través del evangelista Mateo, y nos dice: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho. No hablen mucho. Aquí, cuando yo le decía a estas personas, no importa
habla lo que hay en tu corazón. No tienes que imitar a nadie, no tienes que decir muchas palabras. Pero Padre, no sé qué decir. No tienes que saber qué decir. El Señor ya sabe lo que tú necesitas o lo que nosotros necesitamos. Lo importante es exprésalo con sencillez, que salga de tu corazón, no para impresionar a los demás, no para decir, wow, qué bonito reza, qué cosas tan maravillosas dice. Hoy Jesús nos da una recomendación y que quiero que nos quede claro también a nosotros, a mí. Cuando ustedes oren o cuando nosotros oremos, hagámoslo con sencillez. Dice, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Con mucho hablar, mucho hablar. No los imiten, no los imiten. ¿Por qué? Porque el Padre ya sabe lo que les hace falta. Más bien yo creo que lo tenemos que hacer con fe, con mucha fe. ¿Qué es la oración? Pues es una herramienta que se nos invita pues a nosotros para dialogar con Dios. ¿Cómo dialogas con aquel que es cercano a ti? Pues no tienes que decir cosas maravillosas, tienes que hablar con sencillez, tienes que hablar con honestidad. Tienes que presentarte tal cual eres y decirle, pues esto soy, esto es lo que tengo en mi corazón. Jesús hoy nos enseña, yo creo que esta oración más hermosa, más bella, la oración cristiana por excelencia, la única que nos enseñó Jesús, la oración más fácil, la oración más profunda, la oración más sencilla de todas, la que es el modelo y resumen de toda oración, porque a veces estamos buscando oraciones, oración para acá, tenemos el libro de oraciones, que no está mal, qué bueno, pero la oración por excelencia, la oración más profunda, la oración más fácil, la oración que nos enseñaron desde el inicio de cuando comenzamos a nacer, desde chiquito nos enseñan esta oración del Padre Nuestro. Es el resumen, yo creo, de todas las oraciones. Es una respuesta de fe a Dios que nos habló antes y de manera inigualable. ¿Para qué? Para decirnos pues que Él es quien nos ama, que Él nos dio a su propio Hijo, a quien nos lo dio, que nos dio todo. Pues yo creo que el Padre Nuestro tiene una expresión hermosa y bella. ¿Y cómo comienza el Padre Nuestro? Pues precisamente comienza diciendo Padre Nuestro, una palabra bien sencilla que en arameo pues que decían Abba, papá, papi. Es una expresión tan hermosa y tan profunda. ¿Y qué quiere decir? Que Dios es nuestro Padre. ¿Y qué significa? No es como algo figurativo, no, es un papá. Y un papá, ¿qué es lo que hace? Proteger. Un papá, ¿qué es lo que hace? Proveer. Un papá, ¿qué es lo que hace? Cuidar. Nos cuida, nos guía. Un papá que se preocupa de todos nosotros. Y hoy nos quiere recordar Jesús, cuando ores, pues dile, Abba, papá, papi, aquí estoy, papi nuestro, papá nuestro, de todos nosotros, que estás en el cielo, en la tierra, que estás en todos los sitios. ¿Qué es lo que se nos invita hoy? A reconocer que Dios es lo más sagrado, que aquí nos podemos detener en un momento y decir, santificado sea tu nombre, que sea santo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Pues que Dios es lo máximo, que Dios es lo más grande, porque es aquel que nos crió, es aquel que nos da vida, es aquel que te cuida, te protege, te provee. Es el Dios que realmente pues, nos ama.
¿qué le pedimos a un papá? ¿Qué es lo que le estamos nosotros como hijos? Le pedimos, Señor, necesito esto, papá, necesito esto. Y el papá nos va a dar según nosotros qué es lo que ocupamos, no lo que tú crees que es lo necesario. A veces un papá te dice, no te voy a dar esto porque no es bueno para ti. Pero el reconocer esto, de decir, venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor. El aprender a hacer esto, yo creo que es a confiar completamente en Dios. Hágase tu voluntad. ¿Qué significa? Porque muchos de nosotros se nos olvida y le reclamamos a nuestro Padre Dios, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Y también nosotros nos pasa con nuestros padres terrenales, que muchas veces le reclamamos, ¿porque quieres más a mi hermano? Porque, y no es que quieran más a nuestros hermanos, a veces nos dicen, yo los quiero por igual. A unos les tengo que poner más atención más que a otros, porque unos pues ya saben su tarea que tienen que hacer, unos ya saben de antemano que se sienten queridos, hay otros pues que nacen con un complejo de inferioridad, nadie me quiere, nadie se fija en mí. No, es decir, Dios te quiere, el papá nos dice, yo te amo, yo te quiero, ¿sí? Yo creo que nos enseña hoy, con Jesús nos enseña a decir, aprender a hacer la voluntad de Dios. Él lo que nos da, Él sabe por qué. Nos da unas pruebas nuestros papás para ayudarnos a crecer. A veces cuando nos empujan a ir a estudiar, o nos empujan a ir a trabajar, o nos cuestionan nuestros papás, no es el papá agachón. El papá agachón es aquel, ay, es que si no mi hijo no me va a querer, le dejo hacer lo que quiera, o la manera como quiera. No, el Padre, nuestro Padre Dios, es aquel que nos va a enseñar el camino que nos lleva a la vida. Y a veces no nos va a gustar cuando nos corrige, cuando nos enseñan, haciendo una comparación con nuestros padres terrenales, que nos dicen, a ver, mi hijo tiene que aprender a trabajar, a ver, mi hijo tiene que levantarse temprano, a ver, mi hijo tiene que hacer estas labores porque esto te va a ayudar para tu vida. A veces no nos agradan ciertas cosas que nos dicen, a ver, mi hijo tiene que aprender a hacer esto y esto y otro. Y a veces nos molestamos con nuestros padres, pero más tarde nos damos cuenta y decimos, que tanto mi padre me amaba, tanto que me quería, ¿sí? Pero que yo no me daba cuenta. Como aquel hijo que le dice al papá, papá, dame mi herencia, yo me voy. Y el papá le dice, pero aquí lo tienes todo, ¿qué te falta? Aquí no te falta absolutamente nada estando conmigo. Vas a tener paz, serenidad, buenos amigos, vas a tener amor, armonía. Pero a veces somos tercos nosotros. Somos tercos y decimos, no, yo quiero seguir mi camino, a mi manera, a mi forma, lo que yo creo que me da felicidad. Y somos tercos y nos vamos. Como ese hijo que decide irse, que hasta después de mucho tiempo, pues ya cuando ve que como dicen en mi pueblo, le dio vida, le dio un desenfrene a su vida, pues cuando ve un vacío profundo, pues dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ahora sí reconozco quién es aquel que me ama, quién es aquel que me quiere. Ahora entiendo por qué mi padre me decía tantas cosas, ¿sí? Cuando dicen, les decía, como dicen en mi pueblo, vuelvo a la hilacha, como dice, haz lo que quieras. No le des vuelo a la hilacha, como dicen esa expresión en unos pueblos, ¿no? Reconocer que Dios nos ama, el hacer la voluntad de Dios en mi vida es escuchar, aprender a escuchar. Hoy en esta oración que nos enseña Jesús es aprender a pedirle al Padre lo que realmente necesitamos. ¿Y qué es lo que le pedimos? Danos hoy el pan de cada día. Dame lo que necesito realmente hoy en este día. Ayúdame a pedir ser justo, a ser obediente, a hacer lo que es correcto, a aprender a escucharte, Señor. Dame ese pan para amar, ese pan para perdonar, ese pan para ser justo con los demás. Y después continúa Jesús enseñándonos esa oración, que es lo que se enfoca en este tiempo de Cuaresma también.
que ahorita voy enseguida a hacer un comentario más sobre esto, que dice: perdona nuestras ofensas. Perdónanos, papá, cuando fallamos. Perdónanos cuando ofendemos. Perdónanos cuando no hacemos lo que sabemos que debería ser correcto. Pero perdónanos así como también nosotros perdonamos. No es nomás perdóname y yo sigo haciendo mi vida como yo quiero. No, perdóname, Señor, porque muchos de nosotros vamos y pedimos perdón, pero no queremos perdonar. Queremos que Dios me perdone, queremos que mi papá me perdone, pero después no quiero perdonarle a mi hermano, a mi vecino, a mi amigo. Y ahí es donde nuestro papá nos dice: hijo, si yo te perdono, si yo soy capaz de perdonarte, tú también tienes que ser capaz de perdonar a tus hermanos, a tus hermanas, a aquel que no piense igual que tú, a aquel que se equivocó. Perdónalos. También aprende a perdonar. Y termina la oración con algo que es muy común en nuestra vida, que dice: no nos dejes caer en la tentación. La tentación que siempre va a estar allí presente en nuestra vida. Y la tentación, siempre les digo, la tentación es mala. ¿En qué sentido? Porque nos va a ayudar a reafirmar el valor de lo que tenemos que nosotros, por lo cual tenemos que luchar o por lo cual tenemos que vivir. Pues hay tentaciones de poder, hay tentaciones de placer, hay tentaciones de sentirme mejor que los demás. Hay tantas tentaciones que se nos presentan en la vida. Y le pedimos pues a nuestro Padre: no me dejes caer en la tentación de sentirme que yo soy mejor que el otro, de caer en la tentación de buscar la felicidad en otras cosas que no es lo que realmente llena en la vida. Y al final te decimos: líbrame de ese mal, el mal que existe, el del maligno. ¿Quién es el maligno? De Satanás. ¿Ya ven cómo está todo contenido en esta oración del Padre Nuestro? Pedir: líbrame del mal que está acechándonos constantemente. ¿Y a quién se lo pedimos? A Dios nuestro Padre, a nuestro papá. Papá, cuídame. Claro que Dios nos manda también mensajeros, los ángeles. Tenemos la oración de San Miguel Arcángel: líbranos del enemigo. Pero tenemos a Dios nuestro Padre, que hacemos en esta oración del Padre Nuestro. Le está diciendo: líbrame del mal, líbrame de esta tentación que destruye al ser humano. Y bueno, hoy concluye nuevamente, viene esta palabra de Dios, el evangelio de hoy concluye: si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también ustedes los perdonará el Padre Celestial. Recalca en este tiempo de Cuaresma. Yo creo que esta oración del Padre Nuestro la vamos a estar viendo durante el año litúrgico varias veces en los varios evangelios, pero hoy en este tiempo de Cuaresma se nos recalca de una manera muy, muy personal. Tiene una connotación, un acento muy fuerte en el perdón, Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos pide ¿qué? ¿Qué es lo que nos pide? Una conversión de corazón. Él nos da el perdón gratuitamente. Dios nos da este regalo tan maravilloso a través del sacramento de la reconciliación, y lo único que nos pide es que hagamos lo mismo también nosotros. Perdona, sí, perdona quizás a tu papá que no te entendió, a tu mamá, a tus parientes, a tu tío. Perdona a tus familiares, a tus sobrinos, a tus amigos, a aquellos que no te han entendido lo que tú quieres decirles, o cuando los tratas de corregir en una cosa buena y te ofenden y te injurian y hablan de ti. Hoy el Señor nos invita a perdonarlos, así como cuando nosotros fallamos también le decimos: Señor, perdóname. Hoy el Señor también invita a cada uno de nosotros a tener una conversión, un cambio de vida. Es difícil, no es fácil. No es fácil perdonar a aquel que me ha injuriado, que aquel que me ha difamado, aquel que me dice ser mi amigo y después me hace todo lo contrario.
Pero el Señor me dice, no guardes ningún rencor, ningún resentimiento, porque te va a dañar lo más hermoso que te ha dado tu corazón, tu vida. Tú haz lo que tengas que hacer y hazlo lo mejor posible. Esto no quiere decir que soy indiferente a los demás. No, es orar por ellos. Hoy el Señor concluye diciendo, porque si ustedes no perdonan a los demás, tampoco yo voy a poder perdonarte. Y yo lo que quiero es que tengas paz en tu corazón, armonía en tu vida. Pues hoy en nuestra oración, en este día, pues demos gracias por este regalo tan maravilloso, por este consejo que nos da Jesús de cómo orar. Cuando ores, pues no busques palabras rebuscadas. Si no sabes qué decir, pues hoy Jesús nos enseña la oración más perfecta, que es el Padre Nuestro. Padre que es mío, mi papá, que me ama, que me quiere, que me cuida, sabe lo que tú necesitas, y también nos invita pues a saber perdonar, no guardar rencor, que es aquello que daña nuestra felicidad, nuestra paz, nuestro ser, que estamos llamados nosotros a una santidad. Me daña pues todo lo que es más bello en mi vida. Pues hoy en nuestra oración, en esta Eucaristía, digámosle al Señor, gracias por perdonarme mis pecados, y te pido que me dé la fuerza para yo saber perdonar también a quien me ha ofendido en mi vida. Así sea. Amén.